Apreciados estudiantes, bienvenidos a esta nueva tutoría sobre microeconomía 3. Vamos a abordar el tema de externalidades. Sí, esto se refiere a la unidad 1 de su guía didáctica sobre los contenidos que ya les había explicado en el video anterior. Vamos a hablar entonces sobre las externalidades, ¿sí?, en la vida diaria. Una externalidad es el costo o beneficio que surge de la producción y recae sobre una persona distinta del producto, o también es el costo o beneficio que surge del consumo y que recae sobre una persona distinta del consumidor. Bien, ahora vamos a analizar, este es el concepto que nos da en el texto básico Parken y Loria 2010. Vamos a analizar lo que es una externalidad negativa de producción. Por ejemplo, cuando nosotros producimos algo, tenemos una fábrica, se me imagina, de llantas. Vamos a ocasionar congestión, contaminación y emisiones de carbono. Externalidades negativas de consumo, también tenemos fiestas escandalosas, conciertos de rock. Por ejemplo, el fumar en un lugar privado o en un lugar cerrado también sería una externalidad negativa de consumo. Externalidades también tenemos positivas. En el caso de una externalidad positiva de producción tenemos la colmena junto al huerto. Tenemos también como una externalidad positiva de consumo la restauración de un edificio. Aquí también se van a ver beneficiadas terceras personas, por ejemplo, por la restauración de un edificio, puesto que todos vamos a poder admirar de ese nuevo edificio. Vamos a tener todos una ciudad más bonita, mejor presentada. Eso sería entonces una externalidad positiva de consumo. También tenemos externalidades negativas en la contaminación. Como ya les había indicado, tenemos costos privados y costos sociales. El costo privado de producción es el que recae sobre el productor de un bien o servicio. También tenemos el costo marginal. El costo marginal privado es el costo de producir una unidad adicional de un bien o servicio que recae sobre el productor de dicho bien o servicio. El costo externo de producir un bien no recae sobre el productor del mismo, ¿sí?, sino sobre terceros. Y el costo marginal externo es el costo de producir una unidad adicional de un bien o servicio que recae sobre otras personas distintas al productor. Aquí tienen que también ustedes tener muy en cuenta, recordar lo que es el concepto de marginalidad, de costo marginal. Recuerden, es el costo de producir una unidad adicional o de consumir una unidad adicional. Tenemos el costo marginal social. Este es el costo marginal social en que incurre toda la sociedad, el productor y todas aquellas personas sobre las cuales recae el costo. Entonces tendríamos la fórmula que es el costo marginal privado más el costo marginal externo, es decir, toda la sociedad incurre en este costo. Aquí tenemos un gráfico sobre lo que es costo externo y producción. Tenemos aquí el costo marginal privado y el costo marginal social. Sí, el costo marginal externo es sería de aquí esta porción. La figura entonces nos muestra un costo externo que muestra el ejemplo de la relación entre la producción y el costo en una industria química que contamina el ambiente. La curva del costo marginal muestra el costo marginal privado que recae sobre la fábrica que produce sustancias químicas. Este es el costo marginal, el que está de azul. Y la curva de costo marginal social es el que representa la curva del costo marginal privado y el costo marginal externo. Cuando la producción es de 4.000 toneladas de sustancias por mes, el costo marginal privado es de $100 por tonelada, ¿sí? Y el costo marginal externo es de $125 por tonelada. Tenemos aquí, sería 100 más 125, tendríamos 225 ya el costo marginal social. Recuerden que es la suma del costo privado y el costo marginal externo. Bien,
Tenemos ahora algunas formas. El gobierno puede tomar ciertas acciones para reducir los costos de eficiencia generados por una externalidad. Por ejemplo, puede incrementar o implantar los derechos de propiedad. Estos derechos son títulos legales que amparan la propiedad, el uso y la eliminación de los factores de producción y los bienes y servicios a través de un tribunal. El establecimiento de un derecho de propiedad en ocasiones ayuda a reducir la ineficiencia provocada por una externalidad. También tenemos un caso que es el teorema de Coase. Este teorema, planteado en 1960, lleva el nombre de Coase por Ronald Coase, quien es el que lo propone. Este dice que cuando existen derechos de propiedad, solo un pequeño número de partes están involucradas y los costos de la transacción son bajos. Las transacciones privadas serían eficientes. No hay externalidades. Las partes toman en cuenta todos los costos y beneficios. No importa quién tenga los derechos de propiedad. También tenemos algunas otras acciones para enfrentar, en cambio, los costos externos. Tenemos, por ejemplo, la implementación de impuestos, cargo por emisión de contaminantes y permisos de emisión negociables. Estas son las acciones que toma el gobierno para tratar de reducir estos costos externos, costos que se hace a la sociedad. Los impuestos se usan como un incentivo para que los productores reduzcan los niveles de contaminación. También se denominan impuestos pigovianos en honor al economista británico que desarrolló este método por primera vez. Entonces aquí podemos hablar, por ejemplo, de el impuesto verde que tenemos actualmente en el Ecuador, es decir, para los automotores que son ya de años anteriores, estos contaminan más al medio ambiente, por lo tanto pagan mayor impuesto. También tenemos cargos por emisión de contaminantes. Son una alternativa a los impuestos cuya finalidad es confrontar a quienes contaminan con el costo externo de contaminar. El gobierno establece un precio por unidad de contaminación. Cuantos más emisiones genere una empresa, mayor será el pago por concepto de estas. Es comúnmente aplicado en Europa, principalmente por la contaminación de agua, es decir, la eliminación de desperdicios. Para deducir cuál es el cargo que logra la eficiencia, el gobierno requiere de mucha información sobre la cantidad de contaminación, lo cual es rara vez disponible, ¿sí? Entonces no se tiene exactamente un dato exacto de cuánto está contaminando una empresa. También tenemos otro aspecto que es el permiso de emisión negociables. Esta es otra alternativa del gobierno. Se trata de establecer límites de contaminación. Cada empresa conoce sus costos y beneficios de contaminar. La posibilidad de negociar los límites de contaminación es una forma inteligente de utilizar esta información privada que el gobierno no conoce. Entonces, cada empresa sabe cuánto está contaminando con sus residuos. Entonces, ellos pueden negociar estos permisos de emisión. El gobierno establece también permisos para emitir cierta cantidad de contaminación. Las empresas pueden comprar y vender estos servicios. El precio de los servicios está determinado por su costo marginal. ¿Sí? Este es un precio que lo establece el mercado. Tenemos ahora las externalidades positivas. El conocimiento es producto de la educación y la investigación. Es preciso distinguir entre beneficios privados y un beneficio marginal privado. El beneficio privado es aquel que recibe el consumidor de un bien o servicio, y el beneficio marginal privado es el beneficio que recibe el consumidor por una unidad adicional del bien o servicio. Sí, recuerden este término marginal que lo vamos a utilizar en todo este periodo académico. Tenemos también el beneficio externo, que les decía es el beneficio que recibe alguien distinto al consumidor. El beneficio marginal externo es el que recibe una persona distinta al consumidor, pero por una unidad adicional de un bien o servicio. Y el beneficio marginal social, que tenemos la misma fórmula anterior, sería el beneficio marginal más el beneficio marginal externo. Este es el que disfruta la sociedad en su conjunto y es equivalente al beneficio que obtiene el consumidor de un bien y el beneficio marginal que disfrutan también las demás personas. También tenemos ciertas acciones que toma el gobierno frente a estos beneficios externos. Los 4 mecanismos que los gobiernos pueden utilizar para lograr una asignación eficiente en presencia de beneficios externos
son la provisión pública, subsidios privados, los cupones y las patentes y derechos de autor. La provisión pública se refiere a los ingresos que una persona percibe por parte del Estado por producir un bien o servicio. Por ejemplo, los servicios educativos de las universidades, colegios y escuelas públicas. Estas son las asignaciones que hace el gobierno para la educación. En subsidios privados tenemos, en cambio, el gobierno da a los productores, se conoce como subsidio. Por ejemplo, tenemos nosotros el subsidio al gas licuado de petróleo, el que consumimos domésticamente. Este entonces recibe un subsidio. El gobierno les paga una proporción a los productores para que se pueda ofrecer a un precio más accesible a toda la población. Al establecer un subsidio con base al nivel de producción, el gobierno puede inducir a quienes toman las decisiones en el sector privado a considerar los beneficios externos al momento de hacer sus elecciones. Los cupones también es otra alternativa. Ayuda, el gobierno presta una ayuda a las familias. Se pueden cambiar por bienes o servicios específicos. Por lo general siempre se los utiliza para que puedan estos utilizarlos en comida o en educación. Estos se destinan, como les digo, para mejorar la educación. Permite que los padres elijan la escuela de sus hijos utilizando el cupón para pagar una parte del costo. Las becas escolares tienen un efecto parecido al cupón. También tenemos como último los patentes y derechos de autor. El conocimiento puede ser una excepción al principio de beneficio marginal decreciente. Es decir, este no sería decreciente, sino más bien iría en aumento el conocimiento. El aumento del conocimiento hace que las personas sean más productivas y esta productividad no tiende a disminuir. El avance en el procesamiento de los chips, aviones y otros más bien se ve que estos tienden a perfeccionarse con el transcurso del tiempo. Derecho sobre propiedad asigna los derechos de propiedad a los creadores de un bien y proporciona incentivos para la creación de estos. Una patente o derechos de autor es el dispositivo para establecer derechos sobre la propiedad intelectual. Bien, con esto entonces culminamos lo que es la unidad 1, que es externalidades y las externalidades positivas y negativas en el consumo y la producción. Bien, les agradezco mucho por su atención y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias.